nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Espíritu Santo, fuente de luz, Santa María, asiento de sabiduría, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Pues bueno, en las últimas sesiones, básicamente, hemos hablado acerca de la vida espiritual, los fundamentos, lo que es el organismo espiritual del cristiano, las virtudes, los dones del Espíritu Santo, la gracia actual o la gracia santificante, que es lo que recibimos en el bautismo, que es esta gracia que nos participa de la vida divina en nuestra alma, que no es que cambie nuestra naturaleza, pero la perfecciona de alguna manera u otra y la habilita para seguir recibiendo otras gracias. Hablamos de la gracia sacramental. Sabemos que en los sacramentos recibimos o la gracia santificante a través del bautismo, la confesión si es que hemos pecado mortalmente, la unción de los enfermos, si no tenemos la posibilidad de confesar y solamente nos pueden dar la unción de los enfermos, o se acrecenta la gracia santificante, ¿no? O nos posibilita para recibir ciertas gracias actuales para hacer ciertas cosas, ¿no? Y las gracias actuales, que no es la misma especie de gracia que la gracia santificante, porque la gracia santificante es una especie de hábito, es algo que nosotros tenemos en nuestra alma, y las gracias actuales son esas gracias que vienen y van, que están dirigidas a la acción, ¿no? Son esas gracias que nos inspiran a hacer algo, nos acompañan mientras hacemos algo y nos ayudan a bien terminar algo. Principalmente son cosas que van dirigidas a la consecución de nuestro fin, al ejercicio de las virtudes infusas. Ahora, algo que no dije la vez pasada, que seguramente ustedes tenían muchas preguntas, pero que yo soy buena gente y no tomé ninguna. Alguien que no tiene gracia santificante, alguien que no está en estado de gracia, puede recibir gracias actuales, ¿no? Por ejemplo, un adulto que no es cristiano, que no es católico, que de repente empieza a tener curiosidad, ¿no? Y empieza a leer, empieza a investigar y empieza a acercarse poco a poco a la religión, ¿no? Esas inspiraciones que esta persona tiene son gracias actuales que Dios da, ¿no? Aunque no actúan sobre las virtudes infusas, porque para que haya una virtud infusa tiene que haber estado de gracia, ¿vale? Les platicaba la vez pasada acerca de Paul Claudel, este escritor que llega en la noche de Navidad a la Catedral de Notre Dame y al escuchar la música de Navidad tiene como una especie de... su corazón empieza a reclamar por algo que él no le puede dar. 3 años después se convierte y es muy buen escritor. Excelente escritor, de hecho. Creo que lo digo así como, pues sí, la armaba, ¿no? No, era muy buen escritor, era excelente escritor. Entonces, esas gracias actuales, Dios las puede dar incluso a las personas que no tienen gracia santificante, ¿no? Y que todas esas gracias actuales, que las personas en estado de gracia, o los que no están en estado de gracia reciben, siempre son para crecer en la virtud, para crecer en caridad, para crecer en amor a Dios, para llegar a nuestro fin último, ¿no? Siempre, 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 ¿vale? Ahora, una vez entendiendo muy perfectamente como ustedes lo entendieron, porque no tuvieron preguntas, esto de la gracia santificante, la gracia sacramental y la gracia actual, vamos a hablar de un tema bastante práctico, aunque lo vamos primero a abordar de una manera, pues, teórica. Vamos a hablar acerca de la perfección cristiana. Salud. Yo como un experto en la perfección cristiana, leí un libro y ahora lo sé todo. Cuando hablamos acerca de la perfección, es algo
que en papel es relativamente sencillo, pero la práctica tiene diferentes caras, porque al fin y al cabo la perfección es algo de hacer, y todos tenemos circunstancias distintas. Pero el día de hoy les voy a dar básicamente qué es la perfección, lo más básico, ¿no? Las definiciones más elementales acerca de la perfección cristiana. Primero, etimológicamente, perfección significa hacer hasta el fin, hacer de una manera completa. Eso es perfecto, algo que está hecho completamente. Eso es etimológicamente perfección. Ahora, el sentido, no etimológico, sino el real, decimos que algo es perfecto en tanto que hace lo que le es propio, ¿no? Algo está siendo perfecto cuando hace algo que le es propio, ¿no? Por ejemplo, un perro que de repente empieza a actuar como zarigüeya está siendo muy imperfecto, ¿no? Pero un perro que ladra y que juguetea y que hace todas las cosas que un perro hace, está siendo perfecto, está haciendo lo que le toca hacer a un perro, ¿no? Entonces, de esa manera podemos hablar acerca de la perfección. Cuando las cosas hacen lo que les es propio hacer. Que de hecho hay algunos escritores místicos que toman este principio un poco hasta el extremo y dicen, mira cristiano, que una piedra cumple más la voluntad de Dios que tú siendo libre y amado hasta la muerte por Cristo mismo. Porque la piedra nunca desobedece a Dios. Pero Cristo nunca murió por la piedra y por nosotros sí. Y nosotros desobedecemos a Dios. Es un poco dramático estos escritores, típicamente españoles. Le pueden decir al padre Chema que dije eso. Nos vamos a pelear en cuanto llegue a casa. Pero bueno, ciertamente algo tienen de verdad estos escritores. La piedra nunca deja de hacer lo que le toca hacer a una piedra, ¿no? O una plantita, ¿no? Siempre hace lo que una plantita tiene que hacer. Y en ese sentido, esta piedra o esta plantita o firulais están siendo perfectos de acuerdo a su naturaleza, ¿no? Ahora, hay otra manera de hablar de esto. ¿Se acuerdan? Creo que el padre Gino en la primera sesión hablaba acerca de potencia y acto, ¿sí? Potencia es las cosas que una cosa puede llegar a ser. Acto es cuando esa cosa, de hecho, es eso que puede llegar a ser, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el potencial, tengo la potencia de ser un gran violinista, pero eso solamente está en potencia. Todavía no soy un gran violinista. Me hace falta tomar las virtudes y los actos propios de un violinista, repetirlos y convertirlos en un hábito hasta que sean como una segunda naturaleza. Y entonces, cuando yo llego a ser un gran violinista, no tengo la potencia de ser gran violinista, sino que de acto lo soy. ¿Vale? Entonces, algo también decimos que es perfecto cuando de hecho es lo que puede ser. Hold on, todavía no. ¿No? Entonces, Dios puede ser algo más de lo que es. No, Dios es perfecto. Dios no tiene potencias. Dios no puede llegar a ser algo más. Dios simplemente es todo lo que puede llegar a ser y ya. Nosotros somos perfectibles. Dios y solo Dios, que es acto puro, es el ser en sí mismo. Él no tiene potencias. Él no puede mejorar de ninguna manera. Pero la mayoría de ustedes, todos los humanos,
realmente seguimos teniendo cosas que podemos llegar a hacer. Siempre. Entonces siempre tenemos potencialidad. Hay cosas que somos de hecho, que somos en acto. Filosóficamente dicho decimos, esta cosa es en acto tal cosa, ¿no? Por ejemplo, yo en acto soy sacerdote. Algunos de ustedes en acto son mamás. Todos los que estamos aquí en acto somos hijos, ¿no? Lo somos en acto. Entonces, esa potencia decimos que se perfecciona cuando se pone por hecho, ¿vale? Entonces, cuando yo llego a ser un gran violinista, y de hecho lo soy, esa potencialidad deja de ser potencia y empieza a ser un acto, se perfecciona, ¿no? Esa es una manera filosófica de hablar, que estoy seguro de que no va a haber preguntas al respecto, ¿verdad que no? Muy bien, excelente. Ahora, también decimos, lo primero que les decía, que algo es perfecto cuando alcanza su fin. ¿Sí? Por ejemplo, si esta cerveza se hubiera quedado solita en el almacén para siempre y no hubiera sido tomada, no hubiera alcanzado su fin último. Pero ese trago de cerveza ahora es perfecto, porque cumplió su fin. Es una manera muy boba de decirlo. Pero, por ejemplo, un coche que no te lleva de punto A a punto B, no está cumpliendo su fin. Pero en tanto y cuanto ese coche te lleva de punto A a punto B y cumple su fin, está siendo perfecto. ¿Vale? Entonces tenemos cuando menos tres maneras de ver o de definir qué es perfección. Ahora, cuando hablamos de perfección cristiana, hay muchas ideas que brincan y que son equivocadas. Vamos a empezar por lo divertido. Y que son ideas que no son como únicas de la cristiandad, sino que son ideas que se reciclan una y otra vez, que eso es lo interesante. Por ejemplo, una primera idea de lo que es la perfección en el humano es la fortaleza. ¿Alguna vez han leído a Homero, las novelas homéricas? La Ilíada, sí es la Ilíada, sí la Ilíada. O la Odisea misma, que esa es de... También es de... Sí, entonces, ¿por qué estoy confundiendo? Bueno, sí, la de la Odisea, esta visión clásica grecorromana de la perfección del humano tiene que ver con la fortaleza, tiene que ver con el heroísmo y tiene que ver con las cosas difíciles de hacer, ¿no? Un hombre perfecto era el hombre que lograba algo complicado, era Hércules, ¿no? Conquistando a Megara, no, esa es la caricatura. Pero, por ejemplo, los argonautas que iban de un lado a otro, sus aventuras con todas sus vicisitudes, o luego también la historia de Troya, ¿no? Que todas estas descripciones que hay en Homero, todas hablan acerca de la fortaleza de la persona. Y el vencido, si era un hombre noble, no dejaba de ser fuerte. Pero si era alguien vil, era alguien débil. Entonces, en el mundo grecorromano, la fortaleza era lo que perfeccionaba al hombre. Era el logro de lo difícil. Pero eso no ha dejado de estar presente en la humanidad. Incluso, ¿saben quién era Immanuel Kant? Immanuel Kant, este filósofo alemán, que hay que decirlo, él era maestro de escuela como prepa, era amateur en la filosofía, y dijo, voy a cambiar la filosofía. Yo, con mi
siendo profesor de geografía de prepa, voy a decidir la filosofía. Pero él se preocupaba mucho porque él pensaba, ¿qué es lo que hace una cosa buena buena? Y entonces él empieza a ignorar un poquito a Dios. Y dice, lo que hace una cosa buena buena es el esfuerzo que una persona ponga en ella. Y dice que entre más difícil sea una cosa, más buena es, más meritoria es. Para Kant, el esfuerzo que uno ponga es el mérito que tiene esa obra o esa acción, ¿no? Por ejemplo, ser ingeniero no es tan meritorio como ser neurocirujano. Aunque el neurocirujano sea un poquito más mediocre, personalmente, que el ingeniero. Depende del esfuerzo en la mentalidad de Kant. Pero lo después, cuando llevas esa mentalidad a sus últimas consecuencias, ¿conocen quién era Federico Nietzsche? ¿No? Ah, pues era otro alemán. Los alemanes son especiales. Prost. Nos dieron la cerveza y un montón de herejías. Gracias, Alemania. Pero Federico Nietzsche, él básicamente dice que mira, aquí lo que importa no es el bien y el mal. Aquí lo que importa es la voluntad de dominar al otro. Y punto. Y punto. Entonces hubo otro alemán, bueno, técnicamente no era alemán, era austriaco, con un bigote muy chistoso, que dijo, Nietzsche, me gusta lo que piensas. Y llevó a la práctica las ideas de Nietzsche. Es más, fundó un partido alrededor de esas ideas, el Partido Nacional Socialista Alemán. Pero esta es la idea de que entre más difícil sea algo, más meritorio es. Y eso, pues estoy hablando de la antigüedad grecorromana, de los alemanes que son extraños, pero también pasa dentro de los cristianos, dentro de los católicos. Porque también hay quien confunde, por ejemplo, el esfuerzo que uno pone en hacer algo bueno, algo religioso, con el mérito que puede traer esa cosa. Es meritorio, por ejemplo, que San Antonio del Desierto haya decidido irse al desierto y vivir una vida de penitencia y ascesis muy fuerte, como ninguno de nosotros nos imaginamos. Es muy meritorio. Es muy meritorio las penitencias que hacían los monjes benedictinos durante muchos años, o los cartujos que hacían voto de silencio. No volvían a hablar, no volvían a salir de su monasterio y no volvían a hablar. ¿Por qué? Porque querían que todas sus potencias se dirigieran hacia Dios. Y ¿para qué necesitas hablar si lo que quieres hacer es estar con Dios? Eso es muy meritorio, muy meritorio. Pero el hecho de que sea difícil no es lo que lo hace bueno, ¿cierto? Porque habrá habido más de algún monje muy penitente que con todas sus penitencias se fue al infierno, ¿no? O habrá muchas señoras que van bien seguido a hacer sus peregrinaciones a San Juan de los Lagos, descalzas, con nopales en el pecho, que todavía hay quien lo hace. Dicen que es de chía, pero es de alfalfa. O sea, sí, hay quien lo hace todavía. Pero el hecho de que sea difícil no es lo que lo hace bueno, ¿no? Y luego después, hay otros, que esto también es una idea de la antigüedad, que dicen que más bien es la sabiduría
la perfección del hombre, la sabiduría. Y esto en la época grecorromana también era un tema muy repetido, en especial entre los filósofos más sofisticados, ¿no? Platón, Aristóteles, luego después los sofistas, ponen un énfasis muy grande en que la virtud empieza por la sabiduría, ¿no? Empieza por el conocimiento, por el saber. Y además lo justifican de una manera bastante racional. ¿Qué es lo que nos distingue como humanos de los animales? El poder racional. Porque por definición el hombre es un animal racional. La razón, el intelecto, es la habilidad más alta del humano. Y además el objeto del intelecto es la verdad. La verdad es Dios mismo. Entonces, si conocemos la verdad, perfeccionamos lo más alto que tiene el humano. Entonces, los filósofos decían, perfeccionando el intelecto, el hombre completo es perfecto. Porque es lo que lo hace profundamente hombre, el intelecto. Y, hombre, ahora que se los digo, estoy tentado a estar de acuerdo con ellos, no se crean. Pero eso, o sea, no es irracional que alguien crea que la sabiduría es el principio de la perfección, que el conocimiento es el principio de la perfección. Pero, ¿se puede conocer a Dios y no amarlo? Claro, sí, claro que se puede. Pensemos todos nosotros. Yo quiero asumir que todos nosotros de alguna manera o de otra conocemos a Dios. A través del velo de la fe no lo conocemos perfectamente, etc. Pero tenemos una noción cuando menos de Dios. Aún así, lo rechazamos. ¿Cierto? O un ejemplo más prosaico. Yo tengo un tío que es médico y en su cuarto tenía un espejo y tenía un sticker que decía fumar adelgaza y tenía una calaverita con un cigarro, ¿no? Y mi tío fumaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Él sabía que fumar la cantidad de cigarros que él fumaba eventualmente lo iba a enfermar. Él lo sabía. Y es más, tenía ahí su sticker así como para, tengo que fumar menos. Hoy no voy a fumar una cajetilla, que sean 18 cigarros nada más hoy. Pero no 20, ¿no? O bueno, si eran de los Raleigh que venían de 24. ¿Se acuerdan de los Raleigh? Pero bueno, entonces él tenía un conocimiento muy bueno de lo que hacía el humo del cigarro en un organismo humano. Pero eso no le impedía desayunar un Raleigh todas las mañanas. Podemos tener un conocimiento y actuar como si no lo tuviéramos. ¿Cierto? Pensemos en las personas a las que queremos. Hay veces que tenemos una conciencia muy clara del afecto que alguien nos tiene. Piensen ustedes en un adolescente, ¿no? Este adolescente sabe, tiene una certeza de que su mamá lo ama con locura y de que su mamá daría la vida por él. Pero si su mamá no le presta el coche, él sabe que su mamá lo ama. Pero eso no le impide ser ofensivo y cruel con su mamá. Entonces, podemos conocer algo y aún así no actuar en consecuencia. ¿Cierto? Podemos conocer a Dios y aún así no seguirlo. Es más, Judas Iscariote
3 años vivió con el Salvador. 3 años vivió con el Salvador. Y no como los demás discípulos, no era así como aquellas personas, esa turba de gente que iba y le escuchaba en el monte y después iba a su casa. No. Este hombre era parte de todos los billones de personas que han existido y que van a existir. Él era parte del exclusivísimo grupo de 12 con los que Cristo hablaba íntimamente. De todos los billones de personas que existieron, existen y van a existir, él era de los que mejor conocieron a Cristo. Y a pesar de ese conocimiento, más bien, sí, ese conocimiento no le impidió entregar a nuestro Señor. Entonces, podemos conocer algo y aún así rechazarlo. ¿Cierto? Salud. Hay quienes dicen que la pobreza es la perfección del hombre, o la humildad, etcétera, etcétera, etcétera. Pónganle ustedes el nombre que quieran. Pero a final de cuentas, la perfección del cristiano está centrada en la rectificación de la voluntad, en enderezar la voluntad respecto a su último fin. La perfección de la persona no está principalmente en el intelecto, está en la voluntad. ¿Vale? El intelecto nos ayuda a conocer la voluntad. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace la voluntad? Aún antes de la acción. ¿Qué es lo que hace la voluntad? El intelecto conoce. ¿Qué es lo que hace la voluntad? La voluntad ama. Eso es lo que hace la voluntad. Y aquí hay un principio moral importantísimo. Todas las personas, y creo que eso se los dije la vez pasada, todas las personas actúan pensando que hacen lo mejor que pueden hacer. Incluso alguien que se pega un tiro. Porque no es como, me quiero pegar un tiro porque me quiero ir al infierno y sufrir eternamente. No. Más bien, quiero que este sufrimiento termine. Ya, no puedo más. ¡Pum! ¿No? O alguien un heroinómano, no dice, sí, quiero gastarme todo el dinero de mi familia y dejarlos en la bancarrota y mientras yo disfruto de este chute de heroína. No, más bien es de, tengo una ansiedad y no se me quita este sufrimiento si no me pincho. Lo que está buscando el heroinómano, lo que está buscando el suicida es un bien. Y es un bien, o sea, que a lo mejor es un bien que puede sentirse esclavizado a esa cosa, que es un bien aparente. O piensen ustedes en una pareja, que él la maltrata una y otra vez. Y ella cree que cada morete es una expresión de amor. Hay quienes son así y es difícil de juzgar porque realmente hay personas que así tienen el chip o así han sido condicionados. Pero actúan porque creen que están haciendo algo bueno. O no se van de la casa porque los niños o lo que sea, ¿no? Pero creen que están haciendo algo bueno. Todos siempre cuando actuamos conscientemente, actuamos buscando un bien, aunque sepamos que no es lo mejor que podamos hacer, ¿no? Pero la voluntad nos ayuda a buscar un bien. Y en la filosofía medieval
hablan de que cuando uno ve ese bien y decide por ese bien, lo ama, porque quiere unirse a ese bien. Quiere que ese bien, quiere tener ese bien para sí. Entonces, en la filosofía medieval, cuando hablan de amor, no es como, ¿estás enamorado? No, es una facultad de la voluntad que busca unirse con un bien. En la filosofía medieval eso significa amar, una unión con esa cosa, ¿no? Entonces, la perfección cristiana, si decimos que es rectificar la voluntad hacia el último fin, es rectificar nuestros amores hacia el último fin. Ahora, aquí hay varios errores en los que podemos caer conociendo esta verdad. Hay quienes dicen, mira, yo con leer un montón de místicos tradicionales, escuchando las pláticas del Padre Joel, simplemente por amar, eso me perfecciona. Simplemente por tener el deseo, ¿no? O también está el otro extremo, que es como, es típico del misticismo oriental, y por oriental me refiero, por ejemplo, como a el hinduismo americanizado que nos ha llegado hasta acá, que es bastante barato, que es así como, no, tú cuando deseas el bien, deseas unirte con el todo y hacerte uno y nada con él, ¿no? Y tiene su base en la verdad de que sí, realmente la perfección del humano está en la voluntad, ¿no? Pero realmente le falta algo, ¿no? O hay quienes dicen que simplemente a través de la pura contemplación de la bondad eterna es lo que perfecciona al hombre. La pura contemplación. Sabemos que se puede hacer verdad para algunas personas, pero no es la sustancia de la perfección todavía. Hay quienes dicen que la perfección cristiana es la suma de todos los dones del Espíritu Santo y de todas las virtudes. Es la suma de todo, ¿no? Que sí, pero no. ¿Ok? Para parafrasear a Santo Tomás de Aquino, sí, pero aguántame tantito. Alguien que busca la perfección ciertamente tiene que ejercitar todas las virtudes, pero la perfección no es la suma de las virtudes. La perfección es las virtudes regidas por una virtud principal. ¿Cuál es la virtud que principalmente rige a la voluntad? Una virtud teologal. No, teologal. ¿Cuáles son las virtudes teologales? Fe, esperanza y... Ajá. La fe, ¿qué es lo que ilumina? El intelecto. La esperanza también en cierta manera. ¿Qué es lo que mueve la voluntad? La caridad. Entonces, la perfección cristiana es la caridad, principalmente la caridad. Y por caridad aquí hay que entenderlo, bueno, es la caridad rigiendo las demás virtudes. El acto de la caridad y las demás virtudes actuando por caridad. ¿Qué es la caridad? Aquí yo sé que muchos de ustedes ya lo tienen más o menos claro, pero yo me acuerdo que cuando estaba en el catecismo, a mí me enseñaban que la caridad era dar limosna.
Directamente a mí me decían que darle dinero al viejito de Legaria era caridad. Y como que esa es la única definición que a mí me enseñaron cuando estaba chiquito, antes de hacer mi primera comunión. Que de ahí viene el dicho, hacer caridad, ¿no? Hacer caridad como pues darle un panecito al viejito, darle 20 pesitos al cieguito que canta fe en el centro. Ya voy a dejar a ese cieguito en paz. Eso es una expresión de caridad. Eso es una especie de caridad. Pero eso no define la caridad. Entonces, ¿qué es la caridad? La caridad fundamentalmente es, de una manera práctica, estar en estado de gracia. Es tener un vínculo de perfección con Dios mismo. Porque eso es la gracia santificante. Es estar en amistad con Dios. Eso es la caridad. La caridad principal y fundamentalmente es la amistad con Dios. Eso es la caridad. Entonces, cuando hablamos de caridad, hablamos de amor, pero no es como un amor cualquiera, sino es ese amor infuso por el Espíritu Santo, que es dirigido primeramente hacia Dios. ¿Ok? Esa es la caridad. ¿No? Porque la caridad es la perfección. San Pablo mismo dice varias veces, la caridad es el vínculo de perfección, ¿no? Santo Tomás dice, la caridad liga a las demás virtudes en una unidad perfecta. Es literalmente lo que hace que el organismo espiritual funcione de una manera ordenada. Funcione y punto, ¿no? Ahora, la perfección, la tercera definición de perfección que dijimos, es lo que nos lleva a nuestro fin, ¿no? Es cumplir nuestro fin. ¿Cuál es el fin del hombre? ¿Ser bueno? Sí. Pero fundamentalmente, salvar, amar, servir y dar gracias a Dios nuestro Señor, y de esa manera salvar el alma. Ese es el fin. La caridad nos une directamente con Dios. Entonces, como es lo que nos une directamente con nuestro fin, que es amar a Dios, es lo que nos perfecciona profundamente. ¿Vale? ¿Sí? No hay preguntas, ¿verdad? No. Ahora, aquí también se puede cometer varios errores que pueden llegar, o sea, que pueden tener consecuencias prácticas. Hay quien dice que la perfección es la caridad y ya. La caridad a secas, sin más nada. Pero la caridad, como dije al principio de esta parte, es los actos de la caridad, los actos de amor a Dios, pero también es la caridad rigiendo a las demás virtudes. No se puede simplemente decir yo amo a Dios y tener muchas inspiraciones lindas, pero ser un flojo. O no se puede decir que uno tiene un montón de amor a Dios y ser un absoluto imprudente. No se puede. Todas las demás virtudes también tienen que actuar. Porque esas potencialidades tienen que pasar de potencia a acto, y cuando pasan a acto tienen que ser por amor. Allí está la perfección cristiana, fundamentalmente en eso. Caridad con sus actos propios, informando, haciendo actuar a las demás virtudes. ¿Vale? Pero luego, sí, o sea, hay gente que dice, pues llamo mucho a Dios, no mato, no violo, pero es un mediocre.
¿no? San José María Escrivá de Balaguer decía, él ponía el ejemplo, un zapatero que es mal zapatero no puede amar bien a Dios. Y eso aplica para todos. O sea, incluso en las cosas más prosaicas, tenemos que actuar de tal manera que ese acto sea también un acto de amor a Dios. Siempre. ¿Vale? Sí. Muy bien. Muy bien. Ahora, pero si lo fundamental de la perfección es la caridad, ¿para qué sirven las demás virtudes? Las demás virtudes sirven o para quitar obstáculos para esa caridad. Por ejemplo, si tenemos algún pecado mortal que nos molesta seguido, ¿no? Un pecado que, no sé, un pecado que quita la caridad, la gracia. Nos enfadamos violentamente muy seguido. O sea, no nada más nos enojamos, sino nos enfadamos violentamente, seguido. O sea, se nos pasa 2 rayitas, ¿no? Entonces, la virtud de la paciencia, informada por la caridad, nos ayuda a sobreponernos a ese defecto para después poder crecer en la caridad, ¿no? O alguien que cometió un pecado mortal tiene que tener la virtud pues, del arrepentimiento, del dolor por los pecados, ¿no? Y ese dolor por los pecados después nos ayuda a reencontrar la caridad. O, por ejemplo, alguien, no sé, se lo está pasando muy mal porque, qué sé yo, sus hijos no les gusta ir a misa y ya está a punto de tirar la toalla y dice, porque ¿para qué yo también voy a misa? ¿No? Si mis oraciones no son escuchadas, mis hijos pues están por allá, ¿para qué? Entonces, la fortaleza nos ayuda a perseverar también en la caridad. Entonces, las demás virtudes o quitan obstáculos, o nos preparan para recibir la caridad, o nos hacen crecer en caridad. Si un acto de una virtud no nos sirve para cualquiera de estas 3 cosas, no es un acto informado por la caridad. No es un acto que amerite para el cielo. ¿Vale? Entonces, o quita obstáculos, o nos ayuda a regresar a la caridad, o nos ayuda a aumentar en caridad. Los actos de todas las virtudes tienen que ser para eso. ¿Vale? Ahora, sí. Fíjense, las otras 2 virtudes teologales, hay teólogos muy listos que dicen, bueno, es que la virtud teologal, por ser teologal, nos une con Dios, toca las cosas de Dios, por eso se llama teologal, ¿no? Entonces, ¿por qué las otras virtudes, fe y esperanza, no son la parte fundamental de la perfección cristiana? ¿Por qué? Porque la fe funciona como un principio de conocimiento de la verdad. Es un principio de conocimiento. La esperanza es un principio de bienaventuranza, a través del cual confiamos en Dios. Pero solamente la caridad ve a Dios como un fin. Y acuérdense que la perfección está en el cumplimiento del fin. Por eso la caridad es el fundamento de la perfección cristiana y no la fe o la esperanza. Y que a final de cuentas, el día que nos muramos, no vamos a tener fe, ni vamos a tener esperanza, porque ya vamos a saber y ya vamos a poseer lo que se nos prometió, Dios quiera. Salud.
Entonces, es por eso que las otras dos virtudes teologales no son la parte fundamental de la perfección, sino solamente la caridad. ¿Vale? Y además, la fe y la esperanza aquí en esta tierra, el conocimiento que nos dan de Dios es de alguna manera imperfecta. Pero la caridad a Dios puede empezar a ser perfectísima, incluso en esta vida, de este lado de la muerte. No es la cosa más sencilla de hacer. Y todavía hay alguna oscuridad, todavía hay alguna mancha, todavía puede haber algún apego. Pero lo que la fe y la esperanza nos anuncian de alguna manera o de otra, a través del amor, nosotros podemos empezar a poseer. Por eso la vida de gracia es empezar la vida del cielo aquí en la tierra. Porque es la unión con Dios. A eso vamos al cielo, a unirnos con Dios. ¿No? Ahora, hablando de caridad, también hay otros dos errores que son muy comunes. Hay caridades falsas. Ya me lo termino, ¿eh? La primera caridad falsa es una especie de debilidad. Y esto es un poquito así como, a mí me desespera un poco, porque es eso como de, no, ten caridad, ¿para qué te metes en problemas? No, tranquilamente. Y por esta pusilanimidad, uno no actúa a través del amor. Y es como este pacifismo mediocre de, no, pues, let it be, ¿no? Que eso no le quita ningún mérito a las canciones de los Beatles. Pero cuando vivimos como filosofía principal, let it be, estamos actuando con una caridad falsa. Porque lo que te mueve no es el amor a Dios, es el amor propio. Es más bien un deseo de no meterte en problemas. O es un deseo muchas veces de, bueno, yo también yo también tengo mis defectos, yo también tengo mi ropa sucia. Entonces, lo dejo ser para que si algún día alguien se entera de lo que yo hago, no me diga nada. Entonces, es una expresión de debilidad y pusilanimidad, esta especie de caridad. Es falsa. La otra especie de caridad falsa es una especie de humanismo sentimental, el buenismo, como, si aquí todos somos, salud, hombre. ¿Qué tal o cual país está deshaciendo a toda una nación y cometiendo genocidio? Hombre, total. Pero bueno, que los otros son terroristas. Mira, lo importante es que son humanos, ¿no? Y hay que quererlos iguales a todos. O sea, sí hay que quererlos. Pero querer no significa aceptar las faltas de alguien, ¿no? Hay que quererlos a todos, hay que tener un montón de amor. Pero eso no significa ser sentimentaloide de esa especie asquerosa, ¿no? Y que eso es muy popular ahora, y en especial, bueno, después de las 2 guerras mundiales que tuvimos en el siglo XX, etcétera, etcétera, la gente ya no quiere conflicto, la gente más bien quiere, todos somos amigos, salud, gracias Alemania por la cerveza en las guerras mundiales y la herejía. Los alemanes son, Dios bendiga a Alemania. Es una consecuencia entendible, pero que después lleva a una especie de blandenguez, de sentimentalismo, de buenismo,
de wokismo. Pues si aquí todos somos amigos, ¿para qué nos metemos en problemas? Y eso es una caridad falsa. Y eso tiene consecuencias prácticas. Ese mismo pensamiento de, pues no te metes en problemas, o aquí todos somos iguales, hay que amar a todo el mundo, también al individuo lo hace pensar de, pues yo no me meto en problemas. Yo nunca maté, yo nunca robé. Luego entonces soy bueno. Luego entonces yo no tengo por qué cambiar, porque yo ya soy bueno. Y esto no es algo que las personas piensen claramente, pero es algo que los mueve como, de alguna manera, de fondo. Y hay que decirlo, más de alguna vez a mí me ha pasado. Porque es algo como, es una tentación que está allí, pensar eso. Y es una tentación que está allí, pensar eso, y de uno mismo. Es muy fácil hacerlo. Pero esa es una caridad falsa. Luego, les decía que la perfección cristiana está en actuar los actos de la caridad, propios de la caridad, y que la caridad esté informando los demás actos de las demás virtudes. Pero son los actos que son de precepto. ¿A qué me refiero con los actos de precepto? Los 10 mandamientos, los 6 preceptos de la iglesia, las bienaventuranzas, los actos de caridad. Eso es lo que Dios nos está diciendo claramente. No hagas esto, haz esto otro. ¿No? ¿Y por qué los teólogos distinguen en las cosas de precepto? Porque aparte de los preceptos, evita esto y haz esto otro, están también los consejos evangélicos. ¿Vale? Que es la pureza, la castidad y la obediencia. Que es como, órale, la versión premium están los consejos evangélicos. Todos de alguna manera o de otra tenemos que vivir el espíritu de los consejos evangélicos. Por ejemplo, o sea, vivir en la pobreza, para un franciscano, ellos no poseen nada a título propio. Ellos no tienen nada a su nombre, técnicamente. Y técnicamente, si por ejemplo alguien, una autoridad eclesiástica les dice, oye, dame tu convento, ellos deberían decir, sí, claro, ¿para cuándo lo quieres? Porque no es suyo. No pueden poseer cosas. Y es más, por ejemplo, los libros de texto que tienen los franciscanos, y esta todavía es una costumbre que en algunos lugares tienen, por ejemplo, no dice, esto es propiedad de tal. Dice, ad usum, y luego el nombre del fraile. O sea, es para el uso y cuidado de tal frailecillo. Pero si lo necesito, tú tienes la obligación inmediata de dármelo. Creas que es justo o no, porque no lo posees, ¿no? Ahora, yo como un sacerdote secular, que no soy religioso y que no vivo en un convento, imagínense viviendo así, sin la posibilidad de poseer algo a mi nombre. No tengo una red de seguridad como tienen los franciscanos, tengo que tener algún ahorro, porque bueno, si me sale una caries, tengo que pagar yo el dentista. Entonces, es apropiado que yo posea algo, ¿no? O un padre de familia no puede decir, voy a seguir la espiritualidad franciscana, mi amor, vamos a venderlo todo. Bueno, en la historia ha habido parejas de casados que han dicho, va, sí, muy bien, y se han hecho santos, pero para cualquiera de los que estamos aquí sería algo violento. Pero de todos modos tenemos que seguir el espíritu de la pobreza, de alguna manera o de otra. O sea, y eso es evitando los excesos, ¿no? O sea, es bueno que yo tenga un reloj, pero no me voy a comprar un Garmin de 25,000 pesos. Si alguien me lo quiere regalar, no es grave. No, de hecho sería como muy malo incluso que aceptar un regalo de ese tipo. Este reloj es mío, es mío. Pero tampoco está bien que posea cosas que son
que sé que están en contra de ese espíritu de tranquilo, o sea, ten lo necesario, pero tampoco vayas más allá. Por eso los teólogos dicen, la perfección está en los preceptos, la versión premium está en los preceptos, más los consejos, ¿no? Esa es la versión premium. La versión premium típicamente la viven los religiosos, ¿no? Los monjes, las monjitas, etcétera, etcétera. Yo de alguna manera o de otra estoy más obligado a vivir de una manera más estrecha los consejos, pero no igual que un monje cisterciense, por ejemplo. Por eso es que son los preceptos. Dios no nos pide cosas, vamos a decirlo así, demasiado extraordinarias. Eso significa que ustedes, simplemente siguiendo los preceptos comunes de la iglesia y de Dios, pueden llegar a la perfección cristiana y no necesitan de ir a un convento o un monasterio. Tengo varios amigos casados de la prepa, de mucho tiempo atrás, que tuvieron a bien casarse y son muy felices. No, de verdad que son felices, o sea, no es broma, son felices. Pero de repente dicen, anhelan, me gustaría haberme metido de monje y tal, porque pues estar esas horas frente al Santísimo, ser santo. O sea, tú puedes ser santo estando casado, si no, Dios no te dejaría que te casaras. Si casarte te impidiera ser santo, habría una prohibición para casarse. Al contrario, casarse es un medio para la santidad. Incluso los que estamos aquí, cristianos de a pie, podemos llegar a la perfección cristiana simplemente siguiendo las reglas básicas, los preceptos. ¿Vale? Ahora, hay diferentes tipos de precepto, ¿no? Preceptos graves, preceptos leves. ¿Cómo sabemos cuál es un precepto grave y un precepto leve? Faltar ese precepto, ¿es pecado mortal? Sí, entonces es un precepto grave, ¿no? Faltar ese precepto, ¿es un pecado venial? Entonces es un precepto venial. Faltar un precepto grave te quita la caridad absolutamente. Faltar a un precepto de una manera leve o venial te estorba crecer a la caridad. Que después en algún otro punto hablaremos de eso, de la obligación que tenemos de evitar incluso los pecados veniales, si queremos crecer en la vida espiritual. Pero eso es tema de otra charla. Ahora, la perfección cristiana crece dependiendo de la medida de caridad con que hagamos las cosas. La medida de nuestra perfección cristiana depende de la medida de caridad que tengamos. Nuestra perfección, hay una relación directa entre la perfección cristiana y el amor que tengamos, el amor con el que hagamos las cosas. Ahora, no siempre podemos estar haciendo todas las cosas conscientemente, así como, sí, voy a lavar estos platos con todo el amor posible. Y sentirnos como esas películas de Santa Teresita del Niño Jesús, de los 80s, todas cursis. No, o sea, eso no es necesario. O sea, a eso no se refiere. Porque también la caridad puede ser algo muy natural a las personas. Que yo creo que todos conocemos a alguien, de esas personas que uno dice, qué bueno que vino. Que sin mucho esfuerzo actúan con mucha caridad. Por ejemplo, tú. No, pero todos conocemos a ese tipo de personas. Ojalá que todos conocemos a ese tipo de personas. Y no es como que necesariamente tenga que ser algo muy consciente, pero siempre tiene que ser, hay que hacer cuando menos el esfuerzo porque sea con un poquito de más amor de lo que fue la vez pasada. Hay un santo, este santo está loco, que hizo un voto de mejorar en la virtud, cuando menos en una virtud, todos los días.
y llevaba la cuenta. Es un voto. Lo cual es, no lo hagan. Tú sí puedes hacerlo. Pero entonces la perfección cristiana crece dependiendo del amor con que hagamos las cosas, ¿no? Ahora, como les decía, la perfección cristiana, la caridad tiene un doble acto. El amor a Dios y el amor al prójimo. Pero tiene esa jerarquía. Primero es el amor a Dios y después es el amor al prójimo. Hay una teología muy popular, que se hizo muy popular en especial en los 70s y 80s, que se llama teología de la liberación, que más bien empezaba por amar al prójimo y después, por amor al prójimo, amaba a Dios. Que básicamente fue una teología que quiso tomar el comunismo y hacerlo católico. No se puede, no funcionó. Por ejemplo, Nicaragua, ¿no? ¿Se acuerdan de Nicaragua? Nicaragua, o El Salvador, o Honduras, o Brasil, etcétera, ¿no? Pero principalmente el primer acto de la caridad es el amor a Dios. Pero necesariamente tiene acompañado de su segundo acto, que es el amor al prójimo. Necesariamente. Principalmente es el amor a Dios, pero a fuerzas tiene que venir acompañado de amor al prójimo. Siempre. Y no significa que, bueno, voy a rezar una Ave María y después voy a ir a dar 20 pesos al cieguito. No. Significa que si crecemos en amor a Dios, si tenemos esas aspiraciones, esas inspiraciones, esos deseos de amor a Dios, ese afecto a Dios, no podemos simplemente ignorar a las demás personas o a nosotros mismos. A fuerzas tiene que ir con una mejora en cómo nos comportamos con los demás. Necesariamente. Nadie puede decir que ha crecido en amor a Dios si no crece en amor al prójimo. Pero tenemos que tener en cuenta esa jerarquía. ¿Por qué? Porque va a haber ocasiones en que el amor que podamos profesar al prójimo puede parecer que se contrapone al amor a Dios. Pero es aparente esa contraposición. Es aparente solamente. Por ejemplo, tenemos un amigo al que queremos mucho que vive en pecado, ¿no? El amor a Dios, por amor a Dios, tenemos la obligación de a lo mejor decirle algo, pero sabemos que no lo va a tomar a bien. Entonces, hay una aparente contraposición del amor a Dios con el amor al prójimo, pero es aparente. Porque por amor al amigo le tenemos que decir, oye hermano, tenemos que buscar la manera en que mejores tu situación. Tenemos esa obligación. Pero si tenemos en claro que primero es el amor a Dios, la contraposición aparente que puede haber con el amor al prójimo se transforma. Porque también queremos que Él ame a Dios. Es lo mejor que le podemos desear a Él. ¿Vale? Luego, la perfección cristiana consiste en la perfección de la caridad afectiva y efectiva. Que eso es básicamente lo que les estaba diciendo. La afectiva son esos afectos, esas aspiraciones de amor a Dios, ese hecho del deseo de Dios, ¿no? Y de las cosas que a Él le agradan. Eso es principalmente. Pero también tiene que ir acompañado de una caridad efectiva, que es el acto de la caridad. Y es el acto de las virtudes por amor a Dios y por amor al prójimo. ¿Vale? Sí, muy bien. Y por último, porque ya se me acabó el tiempo, la caridad puede crecer indefinidamente en el hombre de este lado de la muerte. Por consiguiente, la perfección cristiana
no puede encontrar un límite infranqueable en esta vida. ¿Qué significa eso? Nuestra alma es inmortal, ¿cierto? Nuestra alma está hecha para las cosas eternas. Nuestra alma está hecha para las cosas infinitas, porque nuestra alma está hecha para Dios. Nuestra alma está hecha para amar y conocer a Dios. Mientras estamos vivos, podemos crecer infinitamente en caridad. Nada nos detiene en crecer en caridad. Nada. Solamente nuestra cooperación o resistencia a la gracia. Y fíjense, la gracia, que es la caridad, es una participación de la caridad infinita, que es Dios mismo, ¿cierto? Entonces podemos seguir viviendo ese río hasta que se acabe, que nunca se va a acabar, porque es Dios mismo. Y luego, quien da el crecimiento en la caridad es Dios mismo. Y Él no tiene límite para poder hacer crecer algo. En especial cuando algo está hecho para lo eterno, que es nuestra alma. Y quiero que pongan eso en perspectiva. Y quiero que con esto nos quedemos. Podemos crecer infinitamente en caridad de este lado de la muerte. Lo único que tenemos que hacer es no resistirnos a la caridad. Porque si no somos mejores, no es porque Dios sea malo, ¿cierto? Cualquiera de nosotros, aquí y ahora, podría ser santo de altar. Cualquiera de nosotros. Lo único que nos falta es no resistirnos a la gracia. Es lo único que falta. Porque Dios hace el resto. El que hace crecer la caridad es Dios mismo. Porque es un bien sobrenatural. ¿Cierto? Lo cual, si no somos santos de altar, excepción tuya, no es porque no hayamos tenido la oportunidad, no es porque Dios nos haya querido menos, no es porque no podamos serlo, porque todos podemos serlo, todos. Toda nuestra vida vamos a ser perfectibles, toda nuestra vida vamos a tener cosas en las cuales podemos mejorar, siempre. Nadie termina por ser un producto acabado de este lado de la muerte, nadie. Pero si constantemente estamos buscando nuestro fin último y estamos haciendo todo por llegar a ese fin último, sin resistirnos a lo que Dios nos está mandando a hacer, vamos a llegar a ser santos. Entonces, aparte de todo este conocimiento técnico, teológico, de la caridad y de la perfección cristiana, que todavía no termina el tema, llegamos como a la mitad. Padre, a la mitad. Sí, la mitad apenas. Quédense con eso. Que si no has sido santo, es porque no has querido. Es porque te has resistido a la gracia. Realmente todos podemos llegar a hacerlo. Y la santidad no es inalcanzable. No es un monje cartujo. No es el padre Joel dando una conferencia. La santidad también tiene tu rostro. Y lo puede tener hoy mismo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
San José, Patriarca de la Iglesia, per intercessione Santa Maria Colone, Sante Petre et omnium Sanctorum benedictione potenti, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper. Amén. No hay preguntas, ¿verdad?